Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por todo su cuidado, por todo su amor. Y nos despertó esta mañana, fíjese, nos dio un beso esta mañana. Cada día es un regalo de Dios para nosotros. Y es para que nosotros hagamos mejor las cosas de como las hicimos ayer. Así que bendecimos su nombre y le damos gracias a Él por ser tan bueno con nosotros. ¿Qué vimos ayer? Nos quedamos viendo el verso 30 y 31, donde estaba escrito, dice, en el turbante que llevaban los sacerdotes, la mitra, aquí en la cabeza, un letrero que decía santidad a Yahweh, apartado para Yahweh. Y hablamos de la importancia de guardar su palabra para mantener nuestro pensamiento, fíjese, solamente en lo que a Él le agrada. Leímos Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces vimos que el sacerdote tenía ese letrero que decía apartado, consagrado a Yahweh, marca de propiedad del Eterno. Nuestra mente tiene que estar consagrada a Dios. Mientras más memoricemos los versos de la Biblia, más herramientas tenemos para ir en contra de nuestros malos pensamientos, fíjese, y así poder botarlos. Simbolismo del letrero que pusieron en la cabeza de Jesús, que estaba escrito en hebreo, estaba escrito en latín y estaba escrito en griego. Lo pusieron arriba de la cabeza, en la cruz lo pusieron aquí arriba. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, decía. Y las iniciales eran INRI. Eso es en latín, nada que ver con el hebreo. Pero en hebreo, en la primera letra de cada palabra, es la inicial para el nombre de Dios. Yud, He, Vav, He. Por eso los líderes religiosos de la época se molestaron cuando vieron ese letrero y le dijeron a Pilato que por favor quitara ese letrero. Pero Pilato le dijo, lo que he escrito, he escrito. Esto está en Juan 19:20, del 21 al 22, y dice, y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que era el rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Así que, ¿cuál es la bandera? ¿Cuál es el estandarte de Dios cuando pelea en contra de sus enemigos? La bandera del amor, que está representado en esa cruz con el sacrificio de su Hijo amado. Así que podemos ver que el letrero del sumo sacerdote que decía santidad a Yahweh estaba también en la cabeza de Jesús, que también fue apartado en santidad para el Padre. El verso 32 del Éxodo 39 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Fíjense cómo casi en todos los versos él está diciendo que ellos obedecieron como Dios decía. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, y el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de enfrente, el simbolismo de las pieles de carnero. ¿Se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Y un ángel le paró la mano y le dijo no. Entonces, y vieron que trabado en un zarzal, dice, estaba un carnero.
ahí estaba trabado. Y ese es el simbolismo del sacrificio perfecto que solamente Jesús podía cumplir. El simbolismo de las pieles de tejones, que no eran atractivas a la vista, fíjese, pues eran gruesas, feas. Tenían que ir adentro del tabernáculo para poder contemplar la belleza que había en el lugar. Así se dijo también de Jesús, que lo vieron sin ningún atractivo. Mire cómo dice Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Fíjese, es hasta que nosotros nos enamoramos de él, que empezamos a tener una relación íntima con él. Entonces vemos su belleza y el gran amor que nos tiene él a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Y entonces comprendemos el sacrificio que hizo por nosotros, ese sacrificio tan grande, por el amor que le tuvo él al mundo. El 35 dice, el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio. Aquí explica que estaban el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio. ¿Por qué se le llama el arca del testimonio? Porque ahí se encontraban los mandamientos, las 2 tablas de piedra que daban testimonio del pacto que él había hecho con su pueblo. Todo el tabernáculo era el lugar donde se guardaban las tablas de la ley y se cuidaban con mucho esmero. El 36 dice, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el 38, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo y el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base. El 40. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. ¿Y se acuerdan ustedes las figuras que tenían las cortinas por dentro? ¿Y por qué estaban esos dibujos ahí? Dice que tenían figuras de querubines las cortinas por el lado de adentro y representaba lo celestial. Era un lugar precioso. Así lo describe el Éxodo. Por fuera se veían feas las pieles de los tejones, fíjese, pero al entrar estaba todo lo celestial y se podía contemplar la belleza y el esmero, la delicadeza con que fueron hechas. A Moisés se le presentó el modelo en el cielo y él lo hizo tal y como lo vio. El 41 dice, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. El 42. En conformidad a todas las cosas que Dios había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. ¿Qué implicaciones tiene este verso si actualmente se está levantando el tabernáculo? Si los hijos de Israel lo hicieron como Dios lo mandó. Las implicaciones son que nosotros hagamos lo mismo, que le obedezcamos a Él, que pongamos en nuestro corazón ese deseo de ser obedientes a la palabra de Dios. El 43.
Mire cómo cierra con este verso precioso. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh lo había mandado, y Dios los bendijo. Mire qué precioso. ¿Cómo vendrá la bendición a nuestra vida? Cuando nosotros empecemos a obedecer su palabra. Así que mire cómo vamos ya terminando el libro de Éxodo y cómo hemos aprendido cómo a Dios le gusta que lo adoremos y cómo le gusta que nosotros le obedezcamos, porque de eso depende su bendición. Así que llegamos al tiempo y le vamos a agradecer al Señor por las peticiones que nos ha contestado y por las que están pendientes. Por favor, véngase conmigo, acompáñenme para pedirle al Señor que nos conteste las que están pendientes todavía. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque verso a verso nos das tu instrucción, Señor, nos muestras el camino, Padre bendito, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, enseñándonos cómo dirigirnos a ti. Permite, Señor, que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia con olor fragante. Te lo suplicamos. Y aquí te presentamos nuestras peticiones, rogándote misericordia. Te pido, Señor, por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor. Ella necesita un milagro. Por favor, Señor, pon tu mano sobre su cabeza y sánala, Padre. Te lo suplico. También te ruego, Señor, que pongas tus preciosas manos sobre Manuel, que se encuentra en el hospital de Guatemala, enfermo de su corazón. Por favor, Señor, tócalo y sánalo, Padre. Y te ponemos a Luke, Señor. Restaura su cuerpo, Padre. Tócalo, mi Dios, devuélvele la salud. Te pedimos que ayudes a estos jovencitos, a Carlos y a Loni. Sácalos en victoria, Señor, te lo suplicamos. Por Isabel sabemos que ese bebé viene con la bendición tuya, Señor. Tú lo tienes en la palma de tu mano. Y como algo muy especial, Señor, yo te ruego que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor lleve el mensaje de vida eterna, Señor. Camina con él, Padre. Y te ponemos a Carlos en tus manos, para que seas tú quien haga, Señor, posible que encuentren a estas personas y el caso quede cerrado. Sacando a Carlos en victoria, Señor, te lo suplicamos. Por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos pidiendo por Dimas González y te damos gracias, Señor, porque tuvimos noticias de que ya está caminando, sale a caminar, Señor. Te agradecemos, Señor, por eso, pero te pedimos que sane su alma, Señor, y muéstrale, Señor, que él pueda ver ese inmenso amor que tú le tienes. Oramos por Noé y bendecimos su vida. Y te rogamos que le mandes ángeles, Señor, que le cuiden y le guarden en todos sus caminos, Padre. Y, Señor, te pongo en tus manos a mis queridas hermanas Raquelita, Señor, la Carol, Padre Santo, Clarita y Audrey, para que seas tú quien la sane de sus enfermedades. Te pongo a mi hijo Francisco, que seas tú quien lo defienda, y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y la defiendan. Oramos por nuestro hermanito Ervin Molina y su esposa, Señor, y te pedimos que los toques. Son siervos tuyos que te sirven con alegría de corazón y necesitan un toque de sanidad. Señor, pon tu preciosa mano sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Por Kale, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly, de 2 añitos, una niñita preciosa. Señor, por Julieta, por Manuel, tu siervo, y ponemos a Emanuel, manténlo entre tus manos para que no regrese el cáncer, Señor. Por el hermano Jorge, Señor, te pedimos que pongas tus manos, Señor, y que los exámenes hayan sido, Señor, favorables, Padre bendito. Y por la hermana Margarita, Señor, que ella pueda tener paz en su corazón y la seguridad que tú tienes todo en control, Padre. Y por todos los matrimonios con problemas, donde hay niños y jóvenes que necesitan la guianza tuya, Señor. Por favor, Señor, te lo
Te pedimos que seas tú instruyéndolos con tu palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, Señor, que vuelvan en sí, que puedan oír tu voz, Señor, y corran a tu llamado para que puedan cenar contigo. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, Padre, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos tu bendición, Señor, con esta palabra. Y si alguien la ha escuchado, yo le pido que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Y para hoy yo les deseo un día muy bendecido. Hasta mañana.